Amigos y amigas, bienvenidas nuevamente a este espacio semanal donde nos encontramos con temas de actualidad, temas que además siempre están buscando reivindicar derechos de las mujeres, de las niñas, derechos de las personas que nos escuchan. Y la última semana, bueno, que ha estado tan convulsionada en todo el tema de cómo siguen atacando a las mujeres a través de redes sociales y más con todas las denuncias que se han hecho de posibles actuaciones de violencia sexual, de acoso sexual contra futbolistas, pero también otros casos que hemos tenido con periodistas, que sigue lamentablemente el tema en las redes sociales. Pues hoy queremos abordar un poco eso porque hemos recibido muchas inquietudes de personas que no son tan famosas, pero que sienten ese acoso en las redes, y quién mejor que nuestro experto en tecnología, nuestro editor de tecnología de la Casa Editorial del Tiempo, Wilson Vega, para que hablemos un poco de eso que sigue siendo muy muy difícil y que es bueno también orientar a la gente sobre cómo lo puede gestionar, porque termina volviéndose un dolor de cabeza. Wilson, bienvenido a el podcast de No es hora de callar. Ginés, muchas gracias, y sí, sin duda es un tema que lamentablemente sigue presente, lamentablemente es poco el avance que hemos visto. Ha habido una cantidad de declaraciones y de buenos propósitos, pero si nos vamos a la realidad que reflejan las mismas redes, es algo que sigue siendo cotidiano. Wilson, un gran problema que lo hemos hablado en otros espacios aquí en No es hora de callar, y es cómo son de diferentes esos ataques contra los hombres que contra las mujeres. Contra los hombres, bueno, a veces se sube de tono y entonces usted es un no sé qué por no sé cuántas, pero con las mujeres, y en los casos que tenemos de la última semana, se siguen ensañando con la figura de la mujer. Y lo peor de todo es que siempre estos ataques y este tipo de violencia se va a la sexualidad de las personas, donde se les está midiendo es precisamente por su sexo y no por su intelecto o por sus capacidades. Sí, yo creo que ahí se derivan dos buenos puntos de análisis. El primero es que esa de alguna manera es una medida del origen y del peso realmente que tienen los ataques, es decir, claramente no buscan validar un punto, claramente no buscan establecer un consenso o alguna clase de iluminación sobre un tema. No, es una cosa destructiva, personal, y que apela a la forma más fácil y más cobarde de ataque, que es volverlo personal, pero al mismo tiempo habla de la ignorancia de quienes se ven inmiscuidos en esta clase de conductas, porque la plataforma es absolutamente indiferente, y en países como Colombia un ataque que tenga características de género, y eso es algo que probablemente nadie sepa mejor que Ginés, independientemente de si ocurre en internet o en el mundo real, es un ataque de género y lleva las mismas consecuencias. Además, a eso que Wilson está hablando, y es porque efectivamente algo que está permitiendo las redes sociales es poder como tener a esos victimarios del lenguaje enmascarados, ¿no? Es muy fácil atacar desde una red, pero lo hemos hablado en muchos espacios, y es que qué tipo de controles, si se puede utilizar esa palabra, van a usar o están usando Google, Facebook, Instagram, Twitter, porque bueno, yo he escuchado a directivos de estas redes en diferentes espacios donde dicen, bueno, estamos pensando cuál es el mecanismo, pero ¿realmente existe en ese momento el mecanismo o qué está pasando? Mire, la respuesta es: existen los mecanismos, pero son tales las dimensiones de las máquinas que han creado estos monstruos de la era digital, que son mecanismos insuficientes. Y esto aquí trasciende lo que es solamente este tema de la agresión en espacios virtuales. Esto se pasa a la distribución de material sexual sin autorización. Esto pasa por la difusión de contenidos violentos. Hace apenas unas semanas veíamos estos hechos de Nueva Zelanda como una prueba de fuego para servicios como YouTube o como Facebook, que no fueron capaces de detener la publicación de algo que a todas luces no debía estar en internet. Luego Facebook viene y dice, pero si yo bajé 1.500 millones de videos, y uno dice, wow, pero dejaste pasar 300.000.
tu solución, admirable desde el punto de vista técnico como es, sigue siendo insuficiente. Y si bien es cierto lo que dicen estas empresas de que ellas no son las culpables, sí son las responsables. Cuando tu plataforma Facebook, cuando tu plataforma YouTube, cuando tu plataforma Instagram se usa para hacerle daño a alguien con la divulgación de materiales sexuales sin su autorización, cuando se usa para sistemáticamente atacarlas, necesitamos que seas tú quien entre y lo solucione, porque ¿quién más lo va a solucionar? Y lamentablemente en estos momentos, más allá de unos protocolos que conocemos en detalle y que son un buen intento, un buen comienzo, la realidad es que cuando se alimentan miles de horas de video por minuto, es muy difícil controlarlo todo, y lo más que han logrado es un control posterior cuando ya el daño está hecho. A eso yo le sumaría algo gravísimo, o sea, aparte de que siempre hablan de las filtraciones que pueden hacer del material, y algo gravísimo es que en muchos casos en países, no hablemos solamente del caso de Colombia, sino en países en América Latina, ya hay una alerta, por ejemplo, sobre lo que está ocurriendo con esa violencia sexual que se ejerce contra personajes públicos. Estamos hablando de periodistas reconocidas o de activistas reconocidas, donde ni siquiera señalando las cuentas, denunciando las cuentas, se da ese bloqueo, ni tampoco se toman medidas específicas contra la violencia sexual. Wilson cree que de pronto las redes se están haciendo un poco puritanas en decir aquí no vamos a violar la libertad de expresión, y por escudarse en la libertad de expresión están dejando pasar una violencia que es de las peores que se está afrontando hoy a nivel mundial. Yo creo que hay una mezcla de cosas, porque si bien es válida la defensa de la libertad de expresión que enarbola en YouTube o enarbola Facebook, y de hecho yo tengo que decir muy sinceramente, yo no quisiera que fuera Facebook el que me diga que soy libre de decir y que no. O sea, porque ahí hay una línea delicada. Creo que en estos casos ya estamos en un punto en donde la sola fuerza de la inteligencia artificial de la que disponen estas empresas podría por lo menos darnos una medida de control, darnos una alerta, al menos ponerle una banderita a una publicación en el momento en que sale, si no la van a impedir en virtud de la libertad de expresión, por lo menos que salga flagueada de una vez como esto puede ser contenido abusivo y queremos que alguien lo revise. Ellos tienen revisores automáticos y tienen revisores humanos, pero yo tengo esta posición. Yo no puedo subir un video de Maluma a YouTube porque te digo que al segundo me lo bloquea. Exactamente. He visto casos en que una persona está haciendo un video de ciclismo, pero paran en un parador de la vía y está sonando al fondo Carlos Vives y le bloquean el video por los derechos de la canción. Y sí, obviamente la base técnica de analizar una pieza de audio es distinta, pero ya hoy en día tenemos la capacidad de que el algoritmo de Google entienda si esto es un perro o un gato. ¿Cómo no va a entender si muestra desnudez? ¿Cómo no va a entender si muestra hechos de violencia? Con el simple hecho de las palabras. O sea, es que es muy fácil filtrar las palabras cuando se usan expresiones como puta o como otro tipo de palabras donde se está denigrando y donde sería muy fácil poder identificar que hay una violencia contra alguien. Entonces, como no ha servido la autorregulación, que es lo que en un mundo ideal habríamos visto, de verdad, una reflexión real de parte de estas empresas de no estamos haciendo suficiente, tenemos que invertir más, porque han hecho mucho, pero ante las cifras no es suficiente. La única solución es la regulación externa, y es lo que estamos empezando a ver pasar en algunas naciones de Europa. Y modelos que seguramente aquí vamos a terminar copiando, y son cuando los intereses financieros de estas empresas se ven afectados, las cosas ocurren. Mira lo que pasó con YouTube hace cosa de un mes, cuando anunciantes empezaron en masa a retirar su publicidad, porque en videos infantiles se estaba permitiendo la proliferación de mensajes pedófilos, que es un control tan sencillo. Tan pronto, después de muchas denuncias, pero tan pronto como una marca grande empieza a retirar millones de dólares, los controles llegan. Y puede que todavía no sean perfectos, pero era más que lo que había. Entonces sí, aquí debe haber una mezcla de actividad del sector civil, de la sociedad civil, de posiciones de activistas y de usuarios, y también una responsabilidad de quienes mueven esto en últimas, que son las empresas que ponen la plata de la publicidad. Pero Wilson, respecto a eso que usted está diciendo, yo creo que el caso más tangible es México, y cómo las organizaciones y los grupos activistas, feministas, defensores de derechos de las mujeres han hecho un llamado constante de mire, esa palabra de feminazi, cuando usted menciona el feminazi es de una vez
invocando el derecho de que con una feminista se puede hacer lo que sea, se le puede tratar como sea y se puede usar el lenguaje que sea. Y a pesar de todos estos llamados, uno no encuentra como un respaldo masivo como en el caso que usted ha mencionado, donde se diga, bueno, o vamos a retirar la pauta, vamos a apoyar. Pasa con el fútbol femenino, no solamente en Colombia, sino en todo el hemisferio, y yo diría que en todo el mundo, donde se califica muchas veces ese fútbol femenino por esa condición de mujer. Pero y tampoco pasa nada. Ese es un gran ejemplo, porque a mí no se me ocurre a lo machistas también que son las redes. Por supuesto, y a que el algoritmo, por muy artificial que sea, fue programado por humanos y tiene posiciones que a veces son de privilegio blanco, a veces son de privilegio masculino, a veces son de duda o de desconfianza frente a la diferencia. El algoritmo es el reflejo de una postura en últimas humana. Pero de lo que estábamos hablando, yo iba a decir, a mí lo de feminazi me parece el ejemplo de texto, porque a mí no se me ocurre un uso positivo de la palabra. O sea, digamos que puede que estés escribiendo un ensayo sobre por qué la palabra debería, pero en términos generales, el solo uso de la expresión debería ser una muestra de alarma. Que entre alguien a revisarlo, y no está pasando, por el contrario se está permitiendo que prolifere, y de nuevo ahí hay una omisión de parte de las redes. Pero realmente la forma en que estamos viendo agresiones a mujeres pasa de ahí, es decir, no solo estamos viendo la injuria o la calumnia o el ataque personal, sino que estamos viendo ya pasar acciones que son de hecho, ocurren en lo virtual, pero siguen siendo de hecho. Robarle la contraseña de una red para hackeársela, intervenir su equipo, infectarlo con virus, lo estamos viendo. Y si bien es cierto, todavía hay perfiles muy públicos que ganan notoriedad precisamente por ser públicos, no son ni mucho menos exclusivos estos casos de estrellas de cine o de estrellas de la música o de periodistas, que es algo que en Colombia hemos visto también. Estamos viendo personas que activamente buscan suplantar a una persona, reemplazarla en redes de mensajería, copiar su foto y su nombre y crear cuentas falsas. Esas son conductas delictivas a la luz de nuestros códigos, pero no hay nadie que las esté castigando activamente. Y me encanta ese ejemplo porque en el caso colombiano, yo creo que a una periodista muy conocida, Vicky Dávila, que dirige el espacio de la W al mediodía, en menos de una semana le han abierto 7 cuentas diferentes donde suplantan su foto, sus datos, y además son cuentas que rápidamente tienen muchos seguidores. Entonces, ¿realmente cómo se puede hacer ese control? ¿No hay forma de controlarlo? Por supuesto que sí, y se puede empezar por cosas que deberían ser sentido común, pero no se hacen a veces. ¿Cómo es posible que una página que está dedicada a una labor o de plano de ataque o en todo caso ilegal pueda pagar publicidad en Facebook o en YouTube? Lo primero que debería haber es cortarles la posibilidad de promocionarse para que así no ganen seguidores rápidamente. Lo segundo sería una rápida acción cuando se está clonando la identidad de alguien. Ellos dicen, Twitter, Facebook, Google, que tienen los mecanismos de reporte, y los mecanismos existen, pero muchas veces se demoran o de plano no funcionan. Tú debes haber visto que muchas veces cuando uno reporta a un trino que considera injurioso, lo primero que le preguntan es si es con uno o con otra persona. Y si uno dice que es con otra persona, entonces le dicen, no, entonces usted lo que puede hacer es bloquear esta cuenta. No, yo no quiero bloquearla. Exacto. O sea, el problema no es que yo lo esté viendo, el problema es que está emitiendo esta clase de contenidos. Y ellos dicen que sus sistemas son tan sofisticados que logran actuar en una mayoría de las veces sin que haya reporte. Pero cuando hay reporte, es una señal inequívoca de alarma, la acción se demora o no es del todo contundente. Bueno, pues son problemas que seguimos teniendo y que lamentablemente en Colombia viene una época electoral. Estamos a puertas de iniciar campañas para elección de gobernadores y alcaldes, y creo que aquí es donde se va a intensificar esa violencia y esos ataques a través de las redes sociales, y les seguiremos hablando del tema porque realmente sí hay una alerta de lo que genera esa violencia virtual, porque no solamente afecta a esa mujer o a esa persona que es asediada y bombardeada con lenguaje obsceno, violento, denigrante, sino que también afecta a su entorno. Y creo que es hora de empezar a buscarle salidas a esto, pero sobre todo seguir denunciando. Yo en este tipo de debates siempre termino asumiendo esa posición que Ginette acaba de explicar. Yo seré el primero en decir que las grandes empresas de Silicon Valley tienen una responsabilidad y una obligación de resolver este tipo de
de fenómenos cuando ocurren gracias a sus plataformas. También los marcos legales deben adaptarse y evolucionar para no ser letra muerta frente a los fenómenos. Pero al final, siempre llegamos a que también hay una cosa de responsabilidad social en la que usted como usuario tiene que tener un mínimo de inteligencia para saber que cuando está retuiteando un mensaje injurioso sin verificar si eso es una cuenta falsa o si es verdad, sino simplemente por sumarse a la ola, a usted también le cabe parte de esa responsabilidad. Y que cuando usted no verifica que algo no sea una campaña de desprestigio, no sea una campaña de destrucción de la persona y se presta para eso, está no solo sirviendo a esos fines, sino siendo cómplice de los mismos. Entonces hay una responsabilidad cada vez que nosotros con nuestro nombre, con nuestras cuentas, a veces con nuestra foto, usamos redes sociales. Y mientras más claro lo tengamos, más activos vamos a ser para denunciar, para detener, para educar. Pues bueno, esa es la invitación y eso último que ha dicho Wilson me da pie para pensar que sería bueno hacer un gran foro sobre eso, sobre la destrucción de las personas a través de las redes sociales, porque además es lo que vivimos todos los días. Uno entra a Twitter, por ejemplo, y es increíble lo que ocurre con el lenguaje y con el ataque a través de Twitter. Entonces, Wilson, mil gracias y en las próximas semanas lo vamos a seguir molestando porque vamos a seguir con el tema que nos parece súper importante, pero además que casi nadie habla de él, entonces sí nos parece ideal y más, como les digo, en este marco de las próximas elecciones que vamos a tener, de todo esto que se genera a través de las redes sociales. Claro que sí, Ginette, honradísimo de ser invitado al podcast de No es hora de callar. Bueno, y a ustedes nos encontramos la próxima semana con un nuevo tema. Por favor, compartan mucho este material porque yo creo que a veces la gente hace las cosas sin pensarlo bien, sin tener conocimiento de causa, y es bueno enterarse un poco más también de qué generamos nosotros desde los contenidos y dentro de las acciones que tenemos desde las redes sociales. No olviden, no es hora de callar.